pensión de sobrevivientes a hijo en condición de invalidez y la acreditación de la dependencia económica sin necesidad de convivencia. Así es, hoy tenemos entre manos una verdadera joya jurídica. Vamos a desmenuzar una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia que la verdad cambia por completo las reglas del juego sobre cómo protegemos a las personas más vulnerables. Arranquemos con este análisis. Rompamos un mito de entrada. Existe la falsa creencia de que para demostrar dependencia económica, obligatoriamente hay que vivir bajo el mismo techo. Pues bien, la Corte Suprema acaba de decir un rotundo no. La convivencia no es necesaria. Sección 1. El caso y el problema. Un hijo en condición de invalidez y el rechazo de Colpensiones. Para entender de dónde sale esta regla, miremos la historia detrás de la sentencia SL 2184 de 2025. Resulta que una madre fallece en 2015. En ese exacto momento, su hijo, que tiene una condición de invalidez, estaba internado en un centro psiquiátrico por una crisis grave. Mientras él estaba allá, incomunicado, el papá va, solicita y recibe el 100% de la pensión. Luego, el hijo sale del hospital, se queda sin apoyo económico y le pide su parte a Colpensiones. ¿Y qué hace la entidad? Se la niega diciendo que, según ellos, no logró demostrar dependencia económica. Increíble, ¿no? Y ojo al contexto médico de este hijo porque es verdaderamente impactante. Estamos hablando de que Colpensiones mismo le había calificado una pérdida de capacidad laboral del 71.11%, o sea, esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar y además secuelas de un trauma en la médula espinal que lo mantenía en silla de ruedas desde mucho antes de que su mamá falleciera. Hablamos de una persona en un estado de altísima vulnerabilidad. Y esto nos lleva al centro de este análisis. El gran problema jurídico que la Corte Suprema tenía que resolver era exactamente este. ¿Se puede acreditar la dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes sin que exista convivencia bajo el mismo techo? Especialmente si pensamos en alguien que, por su condición, pasaba largas temporadas internado en hospitales. Sección 2. Dependencia sin necesidad de convivencia. Lo que realmente dice la Corte. Aquí es donde entra en acción la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema con un análisis que, francamente, es impecable. Tomaron los argumentos de Colpensiones, los desarmaron y dejaron pautas clarísimas sobre lo que significa, en el mundo real, depender de alguien. Primero que todo nos definen qué es la dependencia económica. Ojo, no es un simple papel ni un certificado de residencia. Es una situación real, una materialidad de necesidad. Básicamente ocurre cuando una persona, por su condición particular, no puede generar sus propios ingresos para subsistir y necesita obligatoriamente el apoyo económico de otra persona. Es algo que se vive en el día a día, no en un documento notarial. Y aquí viene el punto más fuerte de todos. La convivencia no es un requisito para acreditar dependencia económica. Pensemos en este caso. El hijo no vivía permanentemente con su mamá. Claro, porque sus episodios psicóticos obligaban a internarlo en clínicas desde que tenía 7 años. Imagínense la crueldad absoluta de exigirles vivir bajo el mismo techo en esas circunstancias. La Corte es súper contundente. Alguien puede depender económicamente de un causante, aunque no vivan juntos, siempre y cuando se demuestre que era esa persona quien le garantizaba su sustento. Sección 3. El análisis de las pruebas. La libertad probatoria en acción. Recordemos que los jueces en Colombia tienen algo llamado libertad probatoria para buscar la verdad material de los hechos. En este proceso, le dieron total validez a un testimonio clave y al propio interrogatorio del demandante. Ahí quedó clarísimo que el hijo no tenía ingresos propios y que era su mamá la que corría con todos los gastos. Ella lo visitaba en el hospital, le compraba lo que necesitaba y le pagaba los medicamentos que la EPS simplemente no cubría. Ese apoyo constante y material, eso es la verdadera dependencia. Ahora, presten atención a esto porque Colpensiones usó un argumento bastante engañoso. Dijeron que, como tiempo después de que la mamá murió, el papá acordó pasarle una cuota mensual al hijo, entonces el hijo dependía del papá y no de la mamá. La Corte rechazó eso de plano. Explicaron maravillosamente que los hechos que ocurren después del fallecimiento no borran ni desvirtúan la dependencia que ya existía. Hagan de cuenta que se toma una fotografía exacta en el momento de la muerte. Lo que pase después no cambia la realidad de que, al morir la madre, ese hijo dependía única y exclusivamente de ella. Sección 4. Reglas jurídicas clave. Criterios para la pensión de sobrevivientes. Si queremos resumir esta sentencia en 4 reglas de oro directas al grano, serían estas. 1. La dependencia económica jamás exige convivencia. 2. Esa dependencia se debe demostrar al momento exacto del fallecimiento del causante, no importa lo que pase después.
3. No tiene que ser una dependencia total y absoluta, basta con que sea determinante para que la persona pueda subsistir. Y 4. Existe libertad probatoria, o sea, los jueces pueden revisar cualquier medio de prueba válido para entender la realidad de esa familia. Sección 5. Intereses moratorios y retroactivo. Las consecuencias económicas del fallo. Y bueno, la Corte no se quedó solo en los principios, también fue al bolsillo, a las consecuencias económicas. Colpensiones trató de defenderse diciendo, nosotros le pagamos al papá actuando de buena fe. Pero la Corte frenó eso en seco, aclarando que los intereses moratorios tienen una naturaleza resarcitoria. Su objetivo es reparar al que sufrió la demora en el pago. Y sí, proceden incluso si la entidad actuó de buena fe. Por el otro lado, sobre el retroactivo pensional, la regla es que el derecho nace en el instante de la muerte. Si la persona se demora en reclamar, no pierde su derecho a la pensión, solo se genera la prescripción de las mesanas más antiguas. Así que el punto clave en lo financiero es que la aparición de un nuevo beneficiario, como el hijo en este caso llegando años después, no mueve la fecha de causación. El derecho nació cuando la mamá falleció. Si el fondo de pensiones le pagó todo por error al papá, es problema de la entidad ir a perseguir esa plata pagada de más. Esa carga administrativa no se le puede tirar a una persona en condición de invalidez que apenas viene a reclamar lo que por ley le pertenece. Sección 6. Derechos sobre formalismos. Protección a la vulnerabilidad. Llegamos a una conclusión realmente poderosa. El objetivo genuino de la ley es proteger a quienes, de la noche a la mañana, enfrentan el golpe de perder a la persona que los sostenía. Limitar un derecho fundamental exigiendo requisitos de papel como vivir bajo el mismo techo destruye por completo ese sentido de protección. Más aún cuando hablamos de personas con afectaciones severas de salud. El sistema de seguridad social está obligado a adaptarse a las realidades de la vulnerabilidad, no al revés. Para cerrar, esta joya jurídica nos deja una gran enseñanza y una pregunta para llevarnos a reflexionar. Cuando analizamos la ley, ¿estamos realmente protegiendo la realidad material de quienes más lo necesitan o nos estamos escondiendo detrás de formalismos vacíos? Ojalá decisiones como esta nos sirvan a todos para construir un sistema más empático. Nos vemos en el próximo análisis.